¿Querés que les cuente mínimamente en una línea qué vamos a ver y qué pretendemos con lo que vamos a ver? Bien, vamos a compartir un material audiovisual, un video, que está doblado al español, o sea, la persona que van a ver está hablando en castellano. Es un video producido por la BBC de Londres, donde habla de la importancia de los algoritmos, que es un concepto que muchas veces surgió en este taller y que con Yamila teníamos ahí siempre pendiente este tema. Por supuesto, la idea, nosotros no somos ingenieras en informática, y la idea no es que formar tampoco ingenieras en informática, no nos vamos a meter en cuestiones absolutamente esto, ¿no? Del ámbito de la ingeniería, sobre qué son los algoritmos, porque, digamos, puede ser algo muy complejo y no necesitamos hoy al menos ese conocimiento, pero sí entender un poquito cómo funcionan los algoritmos en las redes sociales, que es el título que hoy tenemos para el taller de hoy. Y cuáles son las huellas que vamos dejando en esas redes sociales como usuarias de esas redes sociales. Entonces, la idea es un video cortito, creo que no dura más de 4 minutos, va a haber muchas cosas que al verlo y escucharlo por primera vez seguramente van a pasar rápido y van a quedar muy por arriba, a no desesperar. La idea sería que lo veamos juntas, que lo compartamos juntas, y que puedan, quien tenga ganas, tomar nota de alguna palabra que le llamó la atención, que le hizo ruido, algún comentario que les surja mientras lo van viendo, o si no, simplemente relajarse y verlo, y después nos vamos a detener a analizar un poco algunos puntos, ¿sí? En un primer momento pensamos pausarlo para ponernos a discutir sobre algunos temas, pero nos pareció mejor pasarlo primero entero. Seguramente van a quedar muchas cosas que con una sola pasada no va a alcanzar. Nosotras después lo vamos a compartir por WhatsApp, seguramente ya el lunes, y en la página de Facebook, pero la idea es que lo compartamos ahora, en vivo, digamos, en este taller, y que podamos después debatir algunas cuestiones, porque hay muchos conceptos y palabras que van a aparecer. La primera, por supuesto, algoritmo, ¿sí? A partir de ahí vamos a compartir este material, ¿sí? Nos silenciamos, yo me voy a silenciar también. Sí, lo que les sugiero, refuerzo ahí lo que decía Adri, es que tengan un papel y una lapicera, un lápiz, un cuadernito, como para ver si alguna palabra queda resonando, algo les llama la atención, poder tomar nota aunque sea solo de la palabra, ¿sí? Muy bien, entonces voy a compartir sonido. ¿Están viendo la pantalla? A ver. Ah, ahí estamos, ahora sí. Se me había tildado de repente. Muy bien. Cuando recibes un email, un algoritmo decide si va directamente a la carpeta de spam o a tu bandeja de entrada. En tus redes sociales eligen qué posts vas a ver primero. Y en el momento en que hiciste clic en este video, el algoritmo ya decidió qué otros videos te va a sugerir. Pero, ¿qué son los algoritmos? ¿Y cómo pueden hacer todo eso? El término algoritmo viene del nombre del sabio persa que introdujo los números árabes en Occidente. Si bien tuvo otros usos matemáticos a lo largo del tiempo, a partir del siglo XIX, un algoritmo pasó a ser una secuencia de instrucciones para resolver un problema. En computación, para que un algoritmo funcione, alguien tiene que programarlo, o sea, decirle cuáles son los pasos que tiene que seguir. Al principio, la programación se hacía cambiando cables por cada operación que la computadora tenía que ejecutar, pero hoy en día los algoritmos se escriben en código. Es decir, esta secuencia de órdenes o instrucciones para llegar a un resultado concreto está escrita en algún lenguaje de programación. Un ejemplo de resultado o problema básico que podemos resolver con un algoritmo es ordenar una lista. Vamos a centrarnos entonces en un algoritmo de ordenación, que es uno de los tantos que existen. Para entenderlo, imagina que trabajas en una biblioteca y acabas de recibir una entrega de 840 libros nuevos. Antes de ponerlos en las estanterías, tienes que ordenarlos alfabéticamente y tienes que hacerlo rápido, ya que al día siguiente estas joyas de la literatura tienen que estar disponibles. Tus libros nuevos están en una sola línea, como una gran lista. ¿Por dónde empiezas?
Puedes hacerlo por el primer libro y compararlo con el segundo. Si están en el orden correcto, déjalos tal cual. Si no lo están, cámbialos de sitio. Ahora agarra el tercer libro, compáralo con el segundo y después con el primero, hasta encontrar dónde ponerlo. Y así con todos los libros, haciendo los cambios necesarios hasta que toda la lista esté ordenada. El problema aquí es que aunque cada comparación entre un libro y otro te lleve solamente un segundo, tienes 840 libros. Y si sigues este método, clasificar la lista te llevará al menos 2 días. Los servicios que usamos en Internet tienen que clasificar listas todo el tiempo. Por ejemplo, cuando les pides que busquen el billete de avión más barato para tu viaje, o cuando quieres mirar tus emails por orden de llegada. Aunque hay muchos algoritmos para hacerlo, algunos son mejores que otros, porque lo hacen más rápido o necesitan menos recursos. Por ejemplo, volviendo a los libros, podrías solucionar tu problema así. Agarras un libro cualquiera, que vas a llamar separador, y lo comparas con todos los otros. Pones los libros que tienen que estar antes de él a su izquierda y los que tienen que estar después de él a su derecha. Luego, con los libros de la izquierda, eliges otro libro para que sea un nuevo separador y repites el mismo proceso, y lo mismo con los de la derecha. Puedes seguir creando subdivisiones como esta hasta que los libros estén en orden alfabético. De esta manera te llevaría unas 2 horas ordenar los 840 libros. Este ejemplo se basa en un algoritmo de ordenación que es súper eficiente. Es conocido como Quicksort y se usa mucho en programación hoy en día. Con un algoritmo de ordenación, Google logró catalogar millones de páginas de una forma más eficaz y revolucionar así las búsquedas en Internet. Pero los algoritmos no solo pueden clasificar, encontrar y procesar grandes cantidades de datos, también pueden dar a las computadoras la habilidad de aprender de esos datos para hacer predicciones y tomar decisiones. Es lo que se conoce como Machine Learning o aprendizaje automático o de máquinas. Pueden predecir cosas como van a subir o bajar los precios de esos billetes la semana que viene, o de entre los millones de vídeos que existen en YouTube, ¿cuál te va a mantener interesado? ¿Y cómo lo pueden saber? Pues cada vez que ves o interactúas con un vídeo le estás enseñando a la máquina cómo piensas o qué te gusta. Como la máquina tiene una capacidad de procesamiento mucho mayor que la nuestra, es capaz de poner a prueba un gran número de posibles escenarios para finalmente mostrarte el que se ajuste más a tus gustos. Con esa información intenta predecir el siguiente vídeo que querrás ver. Una vez que lo predice, necesita tu respuesta para saber si su predicción estaba bien o no, y con esto aprende. Así, cuantos más datos recibe y procesa, más se va afinando el algoritmo y más preciso puede ser en sus predicciones. El Machine Learning no solo se aplica en las redes sociales, también está presente en las recomendaciones de tu servicio de streaming, en el reconocimiento facial, en los servicios de compras por Internet, en los sistemas antifraude de los bancos y en muchos sitios más. El aprendizaje automático es una parte esencial de la inteligencia artificial, que es hacer que las máquinas o sistemas puedan imitar comportamientos humanos como aprender o resolver problemas. Todo esto, sin embargo, también puede tener un lado problemático. El hecho que los algoritmos se alimenten de nuestros datos y nos muestren solo lo que consideran que nosotros queremos puede crear una burbuja que distorsiona o da una visión parcial de la realidad. O sea, si solo nos sugiere contenido que refuerza nuestra visión del mundo y no nos expone a opiniones, a gustos o a formas de entender la vida distintas a la nuestra, eso puede tener consecuencias negativas, como por ejemplo mantener prejuicios o condicionar los resultados de unas elecciones. Otro punto espinoso es que las máquinas, como nosotros, pueden tener sesgos según su educación. Por ejemplo, si un algoritmo de clasificación de imágenes se alimenta solo con fotos de gente blanca, ¿cómo aprenderá que existen personas con otros tonos de piel? Si las máquinas aprenden con datos incompletos, no representativos o tendenciosos, eso va a influir en los resultados. Por eso cada vez más analistas dicen que los algoritmos están reproduciendo los prejuicios de la sociedad y para corregirlo es esencial saber cómo están programados. Hay casos en que algoritmos han dado resultados con sesgos sexistas en procesos de selección de personal o en servicios de traducción automática. Otros han mostrado sesgos racistas a la hora de predecir una posible reincidencia de condenados. Muchas empresas no revelan cómo son sus algoritmos y algunas hasta dicen que se hicieron tan complejos que ya no saben cómo funcionan. Los expertos lo dudan y dicen que las empresas son responsables por lo que hacen sus servicios. Detrás de todo algoritmo hay personas decidiendo los problemas que hay que resolver.
cómo resolverlos y qué datos van a utilizar. Y en esas decisiones puede estar la manera de rectificar los sesgos. Sea como sea, los algoritmos están en todas partes. Pueden facilitar nuestra vida, desde encontrar el camino más corto hasta conocer un nuevo amor, pero también pueden influenciar nuestras opiniones y comportamientos, a veces sin que nos demos cuenta. Como ocurre con todas las tecnologías revolucionarias, ¿somos conscientes del impacto real que tienen en la sociedad? Bueno, gracias por ver este video. Dinos en los comentarios qué te ha parecido y qué opinión. Muy bien. Cuéntame si lo pudieron ver, porque para mí es un misterio porque solo veía la pantalla. Se veía muy bien, se veía muy bien. Bien, perfecto. Lo frené porque ahí ya cerraba. Escalofriante. Escalofriante, es la palabra justa. Bien, vamos a ver, vamos a intentar separar lo que nos puede haber parecido en una primera mirada de datos concretos que se hayan dicho en este material. Por supuesto, esto está anudado, ¿no? Cómo impacta, pero ojo, que en una primera mirada podemos a lo mejor apresurarnos a sacar conclusiones. Entonces, vayamos de a poquito, ¿no? No nos apresuremos a poner adjetivos porque el material muestra distintas cosas y tal vez nos quedamos de una sola frase y que incluso tal vez puede haber sido interpretada en una primera escucha, ¿eh? Entonces vamos de a poquito tratando de rescatar algunas palabras que se hayan dicho, algunos conceptos, que hay varios, ¿eh? Hay varios conceptos. Después, bueno, podemos, por supuesto, discutir qué nos pasa a cada uno de nosotros con esto, pero vamos a tratar de recuperar algunos conceptos que se dijeron, ¿sí? ¿Alguien pudo tomar nota de alguna palabra? Yo puedo decir el primero. Bueno. A ver, Susana, sí. Instrucciones para resolver un problema. Muy bien. Eso me parece muy interesante. Bien, es la definición más, digamos, simple, pero que por eso la elegimos en este material, porque hay muchas definiciones. Un algoritmo sería eso. Y hay que ver cómo se utiliza. Eso es otro tema. Perfecto, perfecto. El algoritmo entonces sería, Susana, ¿querés repetirnos lo que tomaste? Instrucciones para poder resolver un problema. Muy bien, es una serie de instrucciones para poder resolver un problema. Esa es la definición de algoritmo, que no se usa solo en las redes sociales, pero lógicamente nosotras lo focalizamos porque es lo que nos interesa en este caso. Claro. Bien. Ana, ¿ibas a decir algo? Activate el micrófono. Y yo iba a decir justamente lo mismo que dijo Susana. Yo tomé la definición como secuencia de instrucciones para... Después lo otro que yo me anoté, digamos como que venía con respecto a la impresión que nos dio entrando a un mundo. Pero lo primero que se me ocurrió que el algoritmo no funciona por sí mismo, porque la persona que ajusta la tuerca, quien ajusta la tuerca es el ser humano. Sin el ser humano no existiría el algoritmo. Perfecto, entonces, perfecto. Pero lo que me impresionó más de todo, me abrevio porque me tengo que ir, pido disculpas, pero me tengo que ir. Cuando dijo, las empresas deciden cómo son sus algoritmos. Quiere decir que no hay un algoritmo, que lo acomodan a sus necesidades. Perfecto. Y eso puede ser el éxito total o una tercera guerra mundial. Perfecto. Entonces, otra cosa clara para dejar acá, vamos a ir pasando en limpio los conceptos que son correctos. No hablamos de un algoritmo, sino que hay algoritmos, no hay uno. Esa idea de que hay un algoritmo que maneja el planeta es una idea errónea desde todo punto de vista, son algoritmos. Y otro punto fundamental, los algoritmos están hechos por personas. Hay siempre una persona detrás de los algoritmos. Son personas programadoras, creadoras de algoritmos. Bien. Sí, personas o obviamente grupos de personas. O grupos de personas. Está bueno
entender que es algo más macro, que no es que yo me pongo a programar un algoritmo y de repente transformé Claro. Google, ¿no? Ahí Son entran personas en trabajando juego para los esto. intereses. Como en Bien, cualquier actividad, como en cualquier actividad. actividad, como en Quiero cualquier darle la actividad. palabra a quienes están levantando la mano, que tengo Yo, a Amelia, Adriana. Carmen y después Adri, y después Flora. Vamos por orden de llegada. Amelia primero. ¿Estás por ahí? Si estás por ahí, activate el micrófono porque no te estamos escuchando, ni te estamos viendo. Sí, ahí también Carmen tiene la mano levantada y también está sin cámara. Bien. A ver, Carmen. Estoy sin cámara porque estoy internada en el hospital, escuchándola. Sí, no te preocupes. Y realmente lo que me llamó la atención, que dije escalofriante, es que uno sin darse cuenta, a veces va tomando decisiones que no son suyas. Entonces hay que pensar siempre. Me gustó cuando dijiste, no hay un algoritmo, son muchos algoritmos creados por hombres. Bien. Entonces, a esos tenemos que saber, son inteligencias artificiales. Y bueno, tenemos que ser astutos, meditar qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Es como en la cualquier cosa en la vida, ¿no? Digamos. Exacto. Porque el material no nos dice eso en realidad, ¿eh? En ningún momento nos dice de que nosotros tomemos decisiones y no habla de tener un cuidado con los algoritmos, en ningún momento lo dice. Sí, por supuesto, y esto lo hemos visto en otros momentos, somos responsables de nosotros mismos. Somos responsables del uso que hacemos de los contenidos que compartimos, pero no porque haya que cuidarse del algoritmo. ¿No? Bueno, ahí quiero ajustar esto como para ir, digamos, clarificando algunos conceptos que sabemos que están muy instalados en nosotros, en nosotras, pero que está bueno que aprovechemos de poder diferenciar la idea que tenemos sobre la supuesta peligrosidad de los algoritmos y lo que realmente son los algoritmos, ¿no? Entonces, bueno, el material no dice que tenemos que tener cuidado de los algoritmos. En todo caso, lo que sí hay que cuidar es a quienes programan los algoritmos. Exactamente. O sea, las empresas, como en cualquier actividad comercial, como deberíamos cuidar de las farmacéuticas, de las empresas alimentarias, ¿no? De las personas que manejan la energía, que es lo que se llama ética, y ahí aparece la palabra sesgo, que después nos vamos a meter con eso si hay tiempo hoy, si no en otra oportunidad. Adriana, ¿te puedo hacer una pregunta? No, perdón, hay Eva, gente en espera, hay gente en espera. Te anoto para después. Solamente quiero sumar una cosita que está bueno tener en cuenta, que una no puede decidir no ser parte, digamos, del algoritmo, ¿no? Como que es como cuando una camina en la playa y va dejando huellas en la arena, y no, por más que pise suavecito, cuando la arena deja la huella. Bueno, cuando una navega por internet, va dejando huellas, ¿sí? Inevitablemente, y eso está bien, y es parte de que el sistema funcione, parte de que yo descubra música nueva en YouTube o en Spotify, es por el algoritmo, parte que encuentre, digo, para no sesgarlo solo a lo negativo, que también puede estar, puede tener, un sesgo negativo, tiene que ver también con lo nuevo que puedo ir descubriendo gracias al algoritmo, ¿no? Cómo me va sugiriendo cosas que tienen que ver con mis gustos, por ejemplo, y entonces voy encontrando posibilidades nuevas. Bien, tengo a Adri, a Flora, a Rosita, a Raquel y a Eva. Vamos por orden de llegada. Adri Hasse. Bueno, y los algoritmos en cierta manera nos ayudan, porque aparte de ordenarnos, nos proponen tanto en Google como en WhatsApp, y justamente nos proponen amistades o gustos que podríamos llegar a realizar, ¿no? Por ejemplo, películas, nos proponen música, nos proponen todo, ¿viste? Que de otra manera mejor ni conoceríamos. Exacto. Eso no es negativo para mí. Yo quiero usarlo, lo uso. Si no quiero usarlo, no lo uso. Bien, Adri. Para pedir un turno médico online se está usando un algoritmo. En realidad, lo que no sabemos es que usamos
esas herramientas a través del algoritmo. El algoritmo es una herramienta. Sí. Bien, Rosita, ¿querés activarte el mic? Así te escuchamos. Cuando yo dije, ni bien terminó la peliculita, escalofriante, es porque nosotros yo no tomo conciencia de que este es un mundo distinto al que estoy acostumbrada a vivenciar. No solo por la pandemia, cuando ustedes nos explicaron el tema de las fake news, que nosotros sabíamos que existían, lo que aprendimos en el espacio es a poder tomar las noticias y ver y poder separar las fake de las que son valederas. Acá con los algoritmos, todos sabemos que existen los algoritmos. En lo personal jamás me puse a pensar hasta qué punto está involucrado en la vida cotidiana, que es lo que hice a partir de este corto video. O sea, las herramientas están absolutamente superadas a lo que veníamos viendo. Y no depende de nosotras utilizarlas, pero sí de aprender, manejarlas, pero sí aprender a utilizarlas. Es lo que me llamó la atención antes. Yo aparecí en el mundo con la radio transistores, mis hijos con la televisión, mis nietos manejan las redes de una forma en que yo jamás las voy a manejar. Y así sucesivamente. Entonces esto es como, qué mundo, what a wonderful world. Realmente, realmente. Bien, gracias Rosita. Flora. Por favor. Y bueno, a mí me llamó la atención lo que decía sobre machine learning. El machine learning o aprendizaje automático es la rama de la inteligencia artificial que dota a las máquinas de la habilidad de aprender a partir del análisis de datos con el fin de identificar patrones y apoyar en la toma de decisiones con la mínima intervención humana. Personas y máquinas trabajan de la mano. Eso en base al machine learning, que es lo que dijo este hombre. Bien, gracias Flora. Tengo Raquel, Eva, Alicia y Beatriz. Las nombro para que se queden tranquilas que yo les vi las manos y no se les acalambre la muñeca. Raquel. Voy a seguir lo que comentaron mis dos compañeras anteriores. A mí me interesó mucho Machine Learning porque es algo que nos toca en todo lo cotidiano. Por ejemplo, en Netflix, cada vez que uno elige algo, te va sugiriendo qué otras cosas podés ver y te da un porcentaje. 99% de acuerdo a sus intereses, 60% de acuerdo a sus intereses. Y eso es lo que hace este algoritmo, que va juntando cuáles viste y cuáles pueden asemejarse a lo que viste. Pero la elección final es de uno siempre. Usamos el algoritmo como herramienta, pero la decisión la toma el usuario. Y me pasó que yo tuve que arreglar el piso de mi cocina y anduve mirando por internet cerámicos, y durante 2 meses, cada vez que abría la computadora, me aparecían avisos ofreciéndome cerámicos de acá, cerámicos de allá. O sea que van tomando nuestros datos y luego los utilizan para sugerirnos en forma comercial, digamos. Está en uno aceptar o no. Perfecto. Totalmente. Yo muchas veces, cortito, y le doy la palabra a Eva, que era la que seguía, uso eso porque, no sé, necesito comprarme algo, entonces empiezo a mirar páginas que tienen que ver con eso, y yo ya sé que el algoritmo me va a sugerir otras, y a mí me sirve, porque lo que estoy buscando es más oferta, después yo decido en dónde lo quiero comprar, ¿no? Pero lo uso a mi favor, por decirlo de alguna manera. Bien, Eva, ¿estás por ahí? Lo mío es una pregunta en realidad, porque yo a veces publico videos en Facebook y al segundo me dicen que alguien tiene los derechos de autor y que lo elimine. Eso que es también por este sistema, sería el algoritmo, porque ¿cómo lo hacen tan rápido?
Absolutamente, Eva. Lo que hace ahí el algoritmo es, hubo alguien que registró, un autor, una autora, lo que se llama el derecho de autoría, ya sea en música, también con los libros, con todo el material, hay material que tiene derechos. Y en ciertos casos, lógicamente, te hace saber que hay alguien que tiene esos derechos. Claro, pero ¿cómo, por ejemplo, yo no tengo amistad con esa gente? No importa, claro, pero estás compartiendo un material que tiene derechos. Esto es como si yo fuera a una biblioteca pública a consultar con volumen de un libro físico y tengo el sello que dice en la primera hoja, este libro pertenece a la Biblioteca Nacional, ¿no? O al Congreso de la Nación. Es eso, lo que me está mostrando el algoritmo, que este libro le pertenece a alguien, no me está diciendo otra cosa. Acá hay algo interesante, sí. Entonces es algoritmo. Entonces, sí, exactamente. Es prácticamente... al instante. Al instante. Hay algo importante, como para no verlo como algo de un solo lado, ¿no? En esto del machine learning, que es muy interesante, esto del aprendizaje automático, en algún momento, y lo dice el video, en algún momento soy yo la que le estoy dando esa información. Esto era, ¿se acuerdan cuando existía la figura del asistente o la asistente que a su jefe, que sabía que cuando era el cumpleaños de la esposa y le mandaba flores, sabía que tenía que ir a buscar a los chicos al colegio y le avisaba, como una secretaria? Bueno, el algoritmo lo que hace es eso. La información que yo le voy dando de acuerdo a mis preferencias, el algoritmo las va a ordenar, las va a seleccionar, para luego seguir sugiriéndome cosas. Esto es muy común, para que no pensemos que son cosas rarísimas, son muy cotidianas. Cuando vemos una plataforma como, por ejemplo, Netflix, si yo veo comedias románticas británicas de la época victoriana, y veo eso mucho, y seguramente Netflix me va a poner, ¿no? Porque viste... no sé, Emily Brontë, ahora, ¿no? Te pongo sentimientos, ¿no? Si a mí me interesa la Revolución Rusa, es muy probable que en Netflix o en cualquier otra plataforma de esas características me aparezcan otras películas, otro material en relación a la Revolución Rusa. Ahora, esa información se la di yo. Claro. Y yo soy consciente que se la doy. Entonces, lo que aprende la máquina es lo que la persona le brinda a la máquina. Es como cargar en un saco información sobre aquellas cosas que me gustan. Después, un puntito más que me parece que es importante. Igual, hoy no es el último día que vamos a tocar este tema, esto es solo el comienzo, seguiremos con inteligencia artificial y otros conceptos. Pero hay algo interesante también en esto de poder pensarnos no como usuarios pasivos, no como usuarias pasivas frente a ese algoritmo. Es una herramienta que usamos y que nos ordena también. Eso es interesante pensarlo, ¿no? Y está en muchísimas cosas que ahora escapan a los ejemplos. Después, si nos ponemos a pensar, podemos hacer un listado, ¿no? de muchos ejemplos. Hay otra característica que es la predicción. Cuando la máquina aprende, la máquina hace estudios, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto va a estar el pasaje a España en el año que viene? Puede haber predicciones. La máquina, cuando yo entro a la agencia de turismo, me puede decir, bueno, si sacás el pasaje mañana, te sale tanto. Si lo sacás dentro de la semana que viene, te sale tanto. Ahí está funcionando también el machine learning. La máquina puede predecir, pero no es magia, es por estadística, se basa en alguien le dijo la temporada alta es esta y esta, alguien le dijo el dólar está a tanto, el euro a tanto, no es que lo sabe porque es una mente extraña que nos usurpa la información, la sabe porque alguien se la dio, un equipo se la dio. Como Google. Exactamente, exactamente. Bien, Ali, que justo hablaste, te tocaba a vos, después a Betty. Y yo, ¿sabés lo que notaba o vengo notando? Que
se meten en todo. Suponete, en la vida fui a una heladería, ¿no es cierto? Y fui a una heladería, nada más, estuve en la puerta, tomé un helado, fui con mi hijo, y después me empieza a venir propaganda. Yo decía, pero mirá qué casualidad, le digo a mi hijo, nunca me vino propaganda de esa heladería. Y yo, pero Ali, vos no fuiste a tomarte un helado nada más. No, porque si no... Algo no, pero si vos te vas a tomar un helado nada más y lo pagás en efectivo en el momento al heladero o heladera, es imposible. Algo hiciste. No pagué, yo estuve en la esquina. ¿Cómo te puedo Está decir? bien. Alguien llenó un cupón, alguien respondió un mail. A lo que voy, que acá no existe el pensamiento mágico. No es que se meten en todo. Claro. Perdón, chiquitito, lo que puede pasar a veces, que esto está bueno que sí lo sepan, que una vez no lo tienen en cuenta, que tenés activada la ubicación del teléfono. Ah, eso sí. Entonces, si vos tenés activada la ubicación y justo hiciste una búsqueda o pasó algo, está... Yo no hice una búsqueda. Estuve ahí y a la noche claro. me hice propaganda de la heladería y yo digo, pero... Te repito, bueno, pero eso se puede decidir. La ubicación, claro. y estar parada ahí y que ese registro quede en la señal, digamos, ¿sí? Claro. Perdón. O sea, los registros son huellas, como les dijimos al principio, claro. son huellas que van quedando. Ahora, hay una decisión ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, no dejo mi ubicación, a veces sí, a veces no, pero en general no uso la ubicación de mi celular. Entonces yo voy a la heladería y normalmente no la uso, a lo mejor. Pero estaría, como te dice Yami, o sea, lo importante acá, y está bueno lo que nos cuenta Alicia, es pensar que hay siempre una razón lógica, que la desconocemos tal vez, pero no hay algo mágico. O dejé la ubicación, o en algún momento respondí a una encuesta. Esas encuestas tienen que ver para formar base de datos, y no hay nada peligroso, me ofrecen lo que venden. Como también si yo enciendo el televisor y veo televisión por aire, me ofrecen, en las propagandas me ofrecen artículos. Perdón, una preguntita. ¿Y pagando con tarjeta, qué pasa? ¿Pueden utilizar esos datos también? Los datos de la tarjeta no. No, nadie los puede utilizar. No. Okay. Lo que sucede a veces, por ejemplo, si usás Mercado Pago, es que la aplicación te pregunta ¿cómo te fue en tal negocio? Pero no porque vaya a usar tus datos, sino lo que te pide es un feedback de ¿pagaste en Supermercado Leo? ¿Cómo te fue? ¿No? Como que te preguntan ahí pero nunca o sea, los datos de la tarjeta no. Salvo que sea del banco. Que el banco te pregunte alguna cosa, entonces sí, ahí sí te pueden llegar a usar o tampoco. La verdad es que el banco no pide datos de la tarjeta. Porque el banco los tiene, justamente. Claro. El banco no te va a pedir lo que ya conoce, por eso no es el banco el que lo está pidiendo. Perfecto. Eso es muy importante. Vos habías levantado la mano, no sé si todavía te queda algo por decir, Betty Albornoz. Sí. No, la otra Betty Albornoz, perdón, y ahora te doy la palabra, Betty. Dale. Perdón que diga la otra Betty, pero no sé cómo diferenciar. Beatriz y Betty, bueno, acá hoy están las dos como Betty. No, las tres, tenemos Betty. Las Beatriz, tres, perdón. Yo figuro como Beatriz, pero no importa. Ahora le doy la palabra a Betty Albornoz, que tenía la mano levantada. Yo quería decir que respecto de los algoritmos, ahora se usan los algoritmos, son códigos, ¿no? Pero en una época yo fui a estudiar programación COBOL y viste el ejemplo que daba de los libros. Nosotros lo llamábamos vector. Entonces le hacíamos la programación por medio de un diagrama de flujo y preguntábamos si este era si correspondía así, y así lo hacía todo rápido después la máquina cuando después que hacías el programa, lo traducías y lo compilabas y qué sé yo, pero todo eso demoraba un montón, mientras que ahora con los algoritmos, como son códigos, se hace mucho más rápido. Así es, acá nos explicó Betty impecablemente, ¿no? Los algoritmos que son matemática, matemática. Está bueno ahora, que es un lenguaje de programación, ¿no? Que lo dice ahí en el video, yo anoté como esas dos palabras. Es un código de lenguaje. Claro.
Es eso, ¿no? Bien. Que tiene un nombre que parece, ¿no? Da miedo. Es un código. Es un código que lo puede armar cualquiera. Uno en una Cualquiera biblioteca. que tenga el conocimiento, digamos. Claro. Cualquiera que tenga el conocimiento. Yo tengo 20 libros nada más. Claro, no, pero está bueno esto para tomar, y ahora te doy la palabra, Betty, que hay que, o sea, es un lenguaje de programación, entonces para poder manejarlo hay que saber de programación, básicamente. Yo no tengo la menor idea cómo se arma un algoritmo, ¿no? Porque tampoco es algo que necesite ni me interese, ¿no? Es como algo muy específico de un área. ¿Sí? Pero bien. El primer ejemplo que nos dan cuando te pones a estudiar programación, te dicen, todo es programable, todo se puede programar, así como vos programás las vacaciones. Primero voy a ir acá, allá. Podés programar incluso lo que vas a comer a la mañana, a la tarde, a la noche, o no vas a comer. Exacto. Bien, Betty, que te interrumpí antes, Betty Beatriz. Sí, a ver, sé que esto es medio difícil lo que voy a preguntar, pero ¿cómo se regula o quién regula todo esto? Porque esto se puede utilizar para el bien y se puede utilizar para el mal. ¿Por qué? Hay gente que se dedica a hacer cosas malas y hay gente que está propensa para que le entre ese tipo de cosas malas. Como así uno puede entrar, digamos, para hurgar por determinada cosa o averiguar cualquier cosa, pero sin intención de hacer algo malo. ¿Hay manera de regularlo? ¿Hay manera de verlo todo eso? Hay maneras, y es un tema muy que está en la agenda hoy. Hay organismos, o sea, los estados tienen, digamos, la potestad de controlar a las corporaciones que producen tecnología y que manejan todas estas cuestiones. Hay organismos oficiales. Ahora, una de las grandes preguntas y polémicas, digamos, que se está planteando en este momento es hasta qué punto los estados pueden controlar esto, o hasta qué punto en algunos casos se asocian a las corporaciones. Ahora, exacto, en relación a los perjuicios, acá no lo tenemos que pensar tanto en el perjuicio individual. O sea, una cosa es la estafa electrónica que recién hablábamos, que bueno, entonces ahí la respuesta es sencillita, es siempre recurrir al banco. O sea, lo que hablamos de la estafa personal, ¿no? Que puede ocurrir, es una estafa. Bueno, estafadores hubo siempre. Hoy cambiarán las herramientas. Un estafador, una estafadora hoy se va a valer de las herramientas de hoy, pero estafas existen desde que existe el ser humano. Ahora, cuando este video habla de algo que a mí me parece interesante y que pocas veces lo ponemos como un problema, en general cuando hablamos del miedo a la tecnología, ¿no? A lo que llamamos la tecnofobia, en general tendemos a pensar en esto de la persecución hacia una persona, ¿no? ¿Y qué pasa si me agarran los datos, ¿no? En general, bueno, hay mucha leyenda sobre eso, hay muchos mitos. Y en realidad lo que plantea este material, y no solo este material, lo que hay acuerdo, ¿no? en diferentes lugares, es que tal vez lo que nos tenemos que poner a pensar es algo que tiene más que ver con el tema de los prejuicios, el tema de, incluso hasta más filosófico, ¿qué es esto de el riesgo que puedo tener si yo solamente alimento a esa máquina con las cosas que son de mi preferencia? Es muy probable que llegue un momento que solo voy a ver material acorde a lo que yo pienso. Y eso genera lo que se llama un recorte, lo que llamamos el sesgo. Entonces, todo es una hipótesis, no lo sabemos exactamente qué impacto real tiene sobre la forma de pensamiento de cada uno, pero pasa mucho en las redes sociales. Si yo solamente tengo personas amigas afines a mis pensamientos, es muy probable que crea que lo que estoy viendo en Facebook sea la realidad, porque solamente voy a ver y a escuchar a las personas que piensan parecido a mí. Entonces ahí el video plantea una pregunta, tampoco lo cierra,
Pero bueno, puede, dice, podría ser un sesgo. Eso por un lado. Y por otro lado, y esto más respondiendo a lo que pregunta Beatriz, ¿quiénes producen las empresas que programan algoritmos y que trabajan con inteligencia artificial? Ese material está cargado por personas. Entonces, si nosotros al algoritmo le decimos que las personas son blancas, de altura 1,70 m, de religión católica y de entre 30 y 35 años, el algoritmo no va a salir a buscar otros modelos de personas. Me va a mostrar... ¿Se acuerdan cuando buscábamos en otro espacio personas mayores en Google y que aparecían estereotipos? Bueno, eso es porque el algoritmo, alguien lo cargó. Entonces, el sesgo, el recorte, está en las personas que producen los algoritmos, no en el algoritmo. El algoritmo me va a mostrar lo que alguien le cargó. Entonces, hoy en día se está discutiendo mucho esto de organismos, y más que organismos en sí mismos, de miradas que contemplen lo inclusivo en los algoritmos. Un ejemplo muy concreto, cuando yo quiero inscribirme a un congreso y dice, por ejemplo, hombre-mujer, ¿no? Tengo que poner el género. Ahora ya empezaron a aparecer en el algoritmo otra posibilidad que es poner otros. O algunos no preguntan ya por el género, porque digo yo, para ir a un congreso, ¿hace falta que se sepa si soy mujer, hombre u otros? Si yo quiero ir a un congreso a capacitarme, a formarme. Entonces, ¿la culpa es del algoritmo? No, del que le da de comer, como decía el viejo refrán, ¿no? ¿Quién le da de comer al algoritmo? Sería la pregunta. Las personas, con todos los prejuicios. Perdón, Adri, acá Norma trae algo interesante en el chat, que lo habíamos dicho, pero me parece que está buenísimo, que es lo mismo cuando una persona solo ve un noticiero de un canal o lee un solo diario, ¿no? Esto que traía Adri antes. Si yo solo me rodeo de personas que piensan como yo, voy a pensar que estamos a un paso de hacer la revolución, lo que yo considere que es la revolución, ¿no? No importa, pero digo, cuando yo empiezo a abrir mi mirada y a ver que hay otras posibilidades y que no todas las personas piensan lo mismo que yo, bueno, lo mismo sucede con los medios masivos de comunicación. Un poco lo que veníamos hablando, de que algo de este saber, creo que lo hablamos en este espacio o en otros que compartimos, algo de que la palabra empieza a democratizarse también, ¿no? Que distintas personas podemos tomar la voz y ser escuchadas, pero bueno, también está en nosotros abrir a escuchar a diferentes personas, y eso es darle de comer al algoritmo en algún sentido, si quieren, ¿no? Eso es poder decir, bueno, yo le enseño al algoritmo que quiero tener diferentes informaciones y no llenarme de lo mismo y solo juntarme con gente o leer cosas sobre este tema con esta mirada. ¿Sí? ¿Puedo decir algo, Yami? Sí, perdón, Yoyana, un segundito. Nos quedan 5 minutos, no sé si alguna de las que no habló se quedó con algo para decir. ¿Estamos bien? Bien, dale, Yoshi. Te quería decir. Yo creo. Perdón, dale, Berta, y te doy la palabra, Yoyana. Yo la primera vez que escuché la canción de Jerusalén me encantó. Y la volví a poner de nuevo con un baile que creo que bailaban en Italia, lo habían hecho. Bueno, entonces a partir de ese día, siempre desayunando me encanta ponerla. Y ya me mandaron Jerusalén de todos los países. ¿Cómo lo bailan en todos los países? Yo no lo pedí, pero es como que lo que vos estás diciendo. Aparte que me gusta mucho el que hacen en Israel y los demás. Pero yo no lo pedí, aparece solo, instantáneo casi todos los días ahora. Me aparece en el celular. Sí. Esta idea de me aparece tiene que ver justamente con el algoritmo, ¿no? Está bueno que empecemos, no Berta, por lo que vos trajiste, está buenísimo, pero esto de me apareció y no sé de dónde salió. Bueno, tiene que ver con esto, con las huellas que yo voy dejando, ¿no? Con todo lo que me voy moviendo en internet, eso va dejando una huella y el algoritmo va aprendiendo qué es lo que me tiene que sugerir. No es que algo me aparece de repente de la nada, que me sugieren algo y yo digo, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué tienen esta información? Tiene que ver con el recorrido que yo fui haciendo. Yoyana, perdón que te interrumpí. Mira, yo creo que con respecto al título aprendizaje automático, ¿no? Depende de nosotros que ese aprendizaje no se automatice. Me parece a mí, ¿no? Como que de pronto
la persona influye en ese aprendizaje automático poniendo lo suyo en relación a ese tema, ¿no? Si no es una cosa automatizada. Sí, automático va a ser porque cuando nos referimos al aprendizaje automático es el de la máquina. Sí, entiendo, Ahora, exactamente, la máquina va a aprender lo que le da una persona. Si yo esto, ¿no? Las preferencias, si a mí me gustó, como decía Berta recién, tal canción, ese auxiliar, ¿no? Porque es un auxiliar. Me dice, mira, tal vez te guste esto, ¿no? Es como si tuvieras una amiga que te conoce mucho y te dice, che, Berta, vos que escuchaste esto el otro día, ¿por qué no escuchás esto también? Ahí entra en juego tu elección. Exactamente, y el uso que yo le doy a eso. Claro. Yo soy de usar mucho las sugerencias, porque a mí, por ejemplo, me ayuda mucho, es como tener el asistente que no puedo tener por una cuestión de presupuesto, se lo agradezco a Siri, ¿no? Que ya el auxiliar, vamos a meternos con Siri o algún tipo de ayuda así. A ver, hoy no lo podemos abordar, en el tema con discapacidades es súper interesante cómo el Machine Learning puede ayudarnos a poder participar de una clase sin ver o sin escuchar, o con dificultades cognitivas, o con dificultades táctiles. Nos permite el acceso a la información y a la educación a personas con capacidades diferentes. Eso, por ejemplo, sin tecnología es imposible, ¿no? Entonces piénsenlo también desde esos lugares, no como una intromisión, sino como una pata más para poder seguir desarrollándonos. Y Adriana, tener a las máquinas como aliadas, no como enemigas. Claro, ¿no? Adriana quería, en base a lo que vos decís, ¿no? De las sugerencias, yo gracias a las sugerencias pude seguir mi rehabilitación en esta pandemia, no solo con los profesionales que me atendían y me atienden, sino con profesionales y de otros lugares y concursos de otros lugares y realmente enriquece. Solamente que uno tiene que saber elegir. Es verdad, es nuestro asistente perfecto, pero como todo asistente también tenemos que saber decir no o decir sí a veces. Exactamente, ¿qué cosas le contamos, no? Yo no le cuento todo a todo el mundo, elijo qué partes mías de mi persona comparto. Bueno, con la máquina decido un poco también, ¿no? Si le voy a contar algunas cosas o no. Estamos en hora, perdón, le quiero dar la palabra a Betty Pressman, que no había contado que teníamos otra Betty, y cerramos con eso. Perdón las que quedaron con algo para decir, les prometo que vamos a seguir con este tema, sabemos que es un tema que trae mucho para charlar. Betty, si podés cortito, cerramos con vos y... Sí, simplemente yo no hablo porque quiero saber qué significa la palabra algoritmo. Sinceramente parece tonto, pero no sé qué significa la palabra algoritmo. Ninguna pregunta es tonta, primero, y está buenísimo que cerremos con esto. La definición que traía el video era una secuencia de instrucciones para resolver un problema. Lo que es importante saber es que no hay un solo algoritmo, hay millones, que son programados por personas o grupos de personas, ¿sí? Se programan, se cargan datos, ¿sí? Con un lenguaje de programación, y se arman, por ejemplo, algoritmos de clasificación, ¿no? Entonces yo cuando busco algo en Google, Google me tira un montón de páginas que tienen que ver con esa búsqueda. Eso es gracias a un algoritmo, ¿sí? A que un grupo de personas programó para que cuando yo escribo la palabra jardinería, me aparezcan todas estas opciones ordenadas de esta manera. Obviamente lo estoy explicando de una manera muy por arriba, podríamos encontrar miles de definiciones más, pero como para que nos llevemos una mínima idea, ¿sí? La idea es que sigamos trabajando con esto. Entonces lo que yo les sugiero es que sigan investigando sobre este tema, ¿sí? Pongan algoritmo en Google, lean a ver qué aparece, fíjense noticias, datos diferentes de distintas páginas, de distintas personas. Aprovechen para ir investigando a ver qué hay y así lo seguimos trabajando, ¿sí? Bien, nos encontramos la semana que viene en el ciclo Nuevos Desafíos.
Acuérdense que es otro Zoom, porque es otro Muchas taller, aunque seamos las mismas gracias. personas. Gracias por todo. Chao para Y todos. seguimos trabajando con esto en el próximo taller de Tecno, ¿sí? Y lo Muchas compartimos el gracias. video por si alguien lo quiere volver a ver, lo vamos a Sí, compartir sí, en las sí, redes sí. sociales. Bueno, Hasta la Muchas próxima. gracias. Gracias, gracias a Muchas ustedes. gracias. no Que te pude mejores, entrar Mariana, antes. que te mejores. Muchas Gracias. gracias. Gracias por Carmen, todo. Como suerte. siempre, muy inteligente todo. Gracias, Qué lindo. Chicas, nos vemos. Chao, chao. Recuperate, Carmen. Hasta pronto. Sí, Un abrazo sí. súper especial acá de todo el grupo, Gracias por la Carmen. explicación. Abrazo enorme. Chao, Gracias, chicas. gracias. Chao.